Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino. El Dios Todopoderoso, el creador de los cielos, del universo, de la tierra y de todo lo que hay en ello, nuestro Hacedor, el Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, su Hijo, su unigénito, a quien envió por amor a la gente del mundo, para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él sea salvo por Él y tenga vida eterna. Jesucristo, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por su Santo Espíritu, por el Espíritu de Dios, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros, y en tiempos de Poncio Pilatos, por causa nuestra, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitando al tercer día, presentándose a sus discípulos durante 40 días. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir en gloria a juzgarnos a vivos y muertos, culminar su obra, culminar lo que empezó, entregárselo al Padre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Dios que yo vengo a predicar. Ese es el Dios al cual yo me refiero aquí en este programa. Mire lo que oyes. Usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa, y lo más seguro que le ha entrado por aquí, le ha salido por aquí, por eso es normal en la gente del mundo. Y usted, amigo, que lo está viendo por primera vez, déjeme decirles que sin temor de Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, no hay relación con Dios. Por eso el Señor dice en su palabra: quien me tema, bienaventurado será. Quien tenga temor de Dios en su corazón, le va a ir bien. Va a gozar de la protección del Dios Todopoderoso. Como lo dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que le teme, ese gozará de mi sombra protectora. ¿Qué es habitar bajo el abrigo? Temerle a Dios. Por eso escuche bien. Si sus oídos le funcionan, oiga escuche con inteligencia. Esto es su interés, esto es para su bien. En este programa todo lo que va a escuchar escrito está escrito en este manual de vida que llamamos la Biblia. Temor de Dios es tener miedo de vivir en este mundo, de andar en este mundo separado de Dios, muerto para Dios. Todo aquel que nace de hombre y mujer nace muerto para Dios, separado de Dios, por causa del pecado de nuestros padres, pecado original, que fue la desobediencia. Dios les advirtió que si faltaban, que si los desobedecían, morirían. Y el enemigo le dijo que era mentira, que no iban a morir, que era que Dios le estaba negando el derecho a algo bueno, que Dios no quería lo mejor para ellos. Y el diablo se fue después de meterle cizaña a Eva. Y ellos prefirieron creerle al enemigo, creerle al diablo, al adversario de Dios, y menospreciaron la advertencia de Dios, y por eso fueron echados del Edén. Y por eso todos los nacidos de Adán y Eva en adelante nacen separados de Dios. Pero en el plan de Dios estaba la venida del Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, Jesús, Salvador, para que todos aquellos que naciendo separados de Dios y conociendo la verdad, decidieron renunciar a este mundo, renunciar a las ofertas del mundo, creer en Jesucristo, creer en su sacrificio en la cruz, creer en Él, renunciar a todas las concupiscencias del mundo y creer en las promesas del Cristo Salvador, de Jesucristo, el Redentor del mundo,
el unigénito de Dios, el Hijo amado de Dios, el cual vengo a predicar. Todo aquel que nace de nuevo, como dijo Cristo, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Naces separado de Dios, naces muerto para Dios, naces en la carne. Si no naces en espíritu, si no renuncias a esa condición carnal, si no renuncias al mundo y recibe a Cristo como su Señor y vive ahora conforme Cristo nos manda, como Cristo vino a enseñarle a la humanidad. Si vive así, sirviendo a Cristo, siguiendo los pasos de Cristo porque quiere regresar a casa con nuestro Creador, con el Padre Celestial, siguiendo la orientación del Espíritu Santo, el Consolador, que nos va a dar sabiduría a lo alto para que logremos renunciar a ese hombre carnal, a ese hombre viejo, porque por nosotros mismos no somos capaces. Eso lo dijo Cristo: sin mí no podrán lograrlo. Por eso es que tenemos que vivir humilladitos todos los días al Señor, diciendo: Señor, ayúdame a vencer esta carne que me hace pecar. Ayúdame, Señor, a soltarme de esos vicios, de esas mañas del mundo. Ayúdame a separarme de todo eso. Y ayúdame a vivir conforme tú vino a enseñarnos, Señor. Ayúdanos a practicar la misericordia. Ayúdanos a practicar la obediencia en ti. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, que es apartarnos de lo malo, alejarnos de lo malo. Y la única manera de santificarnos, de podernos acercar más y más a Dios, es a través de su santa palabra. Es a través de sus consejos que están escritos aquí. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la verdad. Y solo la verdad de Dios nos santifica. Por eso es que tenemos que comer Biblia cada vez que podamos. A medida que vamos conociendo de Dios, vamos a querer comer más y más y más sabiduría a lo alto. Porque vamos conociendo la verdad y la verdad nos va desnudando de lo lejos que estamos de Dios. Y si en verdad queremos acercarnos a Él, tenemos que cada día esforzarnos más y más por conocer la palabra y hacerla. Por eso usted, amigo, usted está viendo este programa, ya el hecho de que lo esté viendo, ya es, déjeme decirle que usted está preseleccionado para venir a los caminos del Señor. Usted está preseleccionado a llegar a ser hecho hijo de Dios. Porque aquel que es de Dios oye la palabra de Dios y se preocupa por conocer. Aquel que no es de Dios le molesta que le hablen de Dios. Y cuando le hablan de la palabra le fastidia, porque tiene muchas cosas que perder en el mundo para estar creyendo en Dios. Como algunos dicen, yo no voy a estar leyendo eso. Yo estoy muy ocupado para eso, porque están enamorados y conectados con el mundo. Y el Señor dice en su palabra que quien no menosprecie la vida en este mundo, no tiene parte con Él. Primera condición para vivir bajo el temor a Dios: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y todo es todo. Cuando uno ama a alguien, trata de complacerlo, de mantenerlo alegre, mantenerlo contento con sí mismo porque lo ama. Bueno, para mantener a nuestro Dios contento con nosotros, tenemos que esforzarnos por seguir sus mandamientos. Y para seguir sus mandamientos tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, porque aquí está diseñado el Dios que nosotros seguimos. El Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Daniel. Porque Él es un Dios de vivos. Nosotros vivimos porque Cristo vive.
Cristo murió por nosotros y resucitó. Nosotros morimos en Cristo y resucitamos juntamente con Él. Un privilegio. Y cuando alcanzamos este privilegio comenzamos a vivir una vida totalmente diferente. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mí. Cuando escuchaba hablar de Dios y creía conocer a Dios, tenía costumbres contrarias a Dios, que tenía carácter contrario a Dios. Hacía cosas que a Dios no le gustaban. Y todas las hacía por ignorancia, creyendo que con eso no ofendía a Dios. Por falta de conocimiento perecerás, dice la palabra. Sin conocimiento de lo alto, nunca vas a entender el plan de Dios. Y si no entiendes el plan de Dios, difícilmente vas a ir a vivir con Él para siempre. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso está escrito. Eso lo dijo el mismo Dios. Eso lo dijo el mismo. Jesucristo, el Cristo Salvador, nuestro Redentor. Él vino a mostrarnos el camino. Él vino a vivirlo. Él vino a padecer por nosotros, para que nosotros fuésemos libres y tuviésemos oportunidad de regresar a casa. Y Él lo advirtió. Él dijo, todo aquel que me siga, lo van a calumniar, lo van a vituperar, lo van a apedrear, lo van a meter preso y lo van hasta matar. Porque el mundo no le gusta que le digan la verdad, porque la verdad los ofende. Los ofende. Y nosotros, conocedores de la palabra, sabemos que cuando estemos predicando la palabra va a haber gente que nos va a agredir, nos va a odiar, se van a burlar de nosotros y van a desear inclusive matarnos. Cuando eso suceda, nosotros tenemos que estar contentos, porque si quienes odian a Dios nos odian a nosotros, vamos bien, porque el que es de Dios no agrada al mundo. El mundo cree y dice que no necesitan nada del Dios verdadero. Aunque hablan de Él y dicen, Dios mío, y creen que están bien con Él. Dicen, yo no hago nada malo, yo estoy bien con Dios. Déjenme decirle, amigo, para que usted transmita ese mensaje a otros que viven en la ignorancia, que están atrapados en el mundo. Dígales que Dios nos advierte. Dios es el mismo con su boca. Dijo, de boca me aman, pura muela. Dios para acá, Dios para allá. Le rinden culto esto y aquello, pero a su manera. Cuando les sobra tiempo, porque el resto no tienen tiempo para Él. De boca me aman. Dice la palabra, y su corazón está lejos de mí. Su mente, sus pensamientos están lejos de mí. Están pensando en mí y están pensando en cosas malas, en hacer cosas que a mí no me gustan, dice el Señor. El temor que me tienen, ese temor reverente, no es más que una cultura de tradiciones que le enseñó su mamá y su papá. Son pura muela. Nos dejó este manual de vida para que sepamos la verdad. El que esté interesado en servir a Dios realmente, no le crea al hombre. Verifique que lo que está escuchando de Dios esté escrito. Yo aquí estoy hablando en el nombre del Señor. Aquí estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo está escrito. No creas hasta que no verifique, verifica. Proba los espíritus. No crea ni en usted mismo, que cree que está bien con Dios. Verifique si está bien con Dios. Por eso es necesario que tiene que comprarse una Biblia, un manual para que se revise
La palabra de Dios es el espejo del alma. La palabra de Dios nos desnuda, nos ubica. A través de la palabra usted va a saber si está bien con Dios o no. A través de la palabra de Dios, usted puede hablar con autoridad, porque la palabra de Dios es autoridad. Usted va a tener poder. Usted va a poder resistir los ataques del enemigo. El enemigo no podrá meterse con usted, porque la palabra de Dios es un arma, una espada para resistir al enemigo. Para cuando el enemigo te ataque, tú lo puedas resistir y le puedas decir: yo pertenezco a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él pagó por mis pecados en la cruz y ahora soy siervo de Él y le pertenezco a Él. Cuando usted le dice estas palabras al enemigo, el enemigo tiene que irse, tiene que salir huyendo. Y él va a seguir insistiendo hasta que lo haga salir de esa convicción. Pero si usted mantiene firme en esa convicción, en esa declaración, nadie, el enemigo no podrá contra usted. Tendrá que ir a tocar a otro. Pero eso es una guerra fuerte. Por eso el Señor dijo, Jesucristo dijo: por seguirme a mí, los enemigos serán los de su propia casa. Su principal enemigo va a ser usted mismo. Cuando el enemigo, acudiendo a todas las armas y a todos los recursos que el mismo Dios le da para probar esa decisión suya. Y si usted no está convencido de lo que está haciendo, va a flaquear. Pero si usted sabe realmente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y a qué Dios está adorando y en qué Dios está confiando, el enemigo no puede sacarlo de su camino. Por eso les recomiendo que lea Filipenses. Lea el libro de Filipenses, de Pablo a los Filipenses, para que tenga una idea, una base del paso que se da cuando decidimos seguir a Cristo. Primer mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Por eso la palabra dice, escúcheme bien, la mayoría, inclusive gente que dice ser cristiana, no conocen este versículo porque no lo leen, no se lo leen. En las congregaciones no lo repiten para que la gente esté clara. Quien no aborrece a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, quien no los aborrece por mí no es digno de mí, dice el Señor. Suena fuerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme bien. No es nada difícil, es algo lógico, algo inteligente. Aborrecer a los seres más queridos por tener a Dios en primer lugar. ¿Qué quiere decir la palabra aborrecer en hebreo? Segundo lugar. Que no ponga a sus hijos, a su mamá, a su papá, a los seres más queridos en segundo lugar, porque el primer lugar es mío, dice el Señor, no es digno de mí. Pero si usted me pone por encima de ellos, es porque me ama. Y si me ama, yo soy tu Dios. Y si yo soy tu Dios, tu mamá, tu papá y tus mejores amigos, yo los voy a guardar. ¿Ha entendido el mensaje? Fíjate lo bueno que son las recomendaciones que están escritas. Pero si usted no averigua, queda confundido. Y dice que la Biblia lo vuelve loco. Porque usted tiene que escudriñar las Escrituras. Investigar en qué momento y para qué fue revelada la palabra. Revelar lo que el Señor quiere decirnos. Porque hay cosas que están escritas que el mundo no entiende. Porque fueron escritas para que no todo el mundo entienda. No todo el mundo va a entender. Porque solo aquellos que realmente quieran venir con el Señor, lo que se van a fajar, van a entregarse, van a clamar, van a llorar
y van a decirle al Señor: Señor, no me sueltes de tu mano, yo quiero ir contigo, pero me cuesta, Señor. Necesito que ores por mí, Señor Jesucristo, para que mi fe en ti crezca. Necesito que ores por mí para yo hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Necesito que tu Santo Espíritu esté conmigo para que me guarde del enemigo, para que me dé esa fuerza, ese carácter que necesito para poderlo resistir, para que me ayude a no caer en tentación. ¿Sí me acabo de explicar? Sin conocimiento perecerás. Sin conocimiento volverás a claudicar ante las amenazas y las ofertas que te hace el mundo, que te hace el enemigo. Por eso hay muchos que nacen de nuevo, dicen nacer de nuevo, y al poco tiempo, cuando son probados, renuncian, porque se les enseña mal. Pasa como los egipcios que se vinieron con el pueblo hebreo cuando fue sacado el pueblo hebreo de Egipto. Y muchos egipcios se vinieron a la pata de ese Dios de los hebreos porque vieron el poder que tenía. Y cuando estaban pasando por el desierto y no se les daba lo que ellos pensaban, se quejaban que estaban mejor en Egipto, que para eso mejor no se hubiesen venido, porque ellos vinieron fue para un Dios que hiciera lo que ellos quisieran. Y contaminaron a la gran mayoría de los hebreos que salieron de allá. Con esa quejadera se contaminaron los demás. Y de tanta gente que salió de Egipto, solo 2 pasaron a la tierra prometida. Solo 2 de los que vieron las hazañas y las maravillas que Dios hizo para que su pueblo supiera qué clase de Dios los traía, qué clase de Dios habían recibido. Y ese es el problema de hoy en día. No confiamos en el Señor, no le creemos, a pesar que lo vemos en todos lados. No creemos, porque no conocemos temor de Dios. Y por eso voy a recordarles a todos ustedes que han visto en otras ocasiones este programa, grábenselo. Temor de Dios es tener miedo de hacer lo que a Dios no le gusta. Es tener miedo de estar separado de Dios. Y nosotros somos separados de Dios cuando hacemos lo contrario a lo que Él nos dice. Cuando pecamos contra Él, el pecado nos separa de Él. Por eso tenemos que esforzarnos en no pecar. Y cuando pequemos, y pedir inmediatamente perdón, de verdad, con todo nuestro corazón, y decirle: Señor, perdóname, no me tomes en cuenta este pecado y ayúdame a no pecar más, porque sin la ayuda de Él seguiremos pecando. Pero usted tiene que pedir esa ayuda para cuando el enemigo quiera hacer con usted lo malo, quiera hacerlo pecar, Dios pueda meter la mano. Y cuando el enemigo le diga: ¿por qué usted se mete? Si él no es suyo, Él es mío porque es un pecador. Él pueda decirle: sí, Él es un pecador, pero está clamando a mí para que lo ayude. Y yo lo voy a ayudar porque yo soy misericordioso, yo soy bueno, así que usted se me aleja de Él. Entonces tiene que clamar todos los días, tenemos que clamar al Señor y pedirle su ayuda. ¿Ayuda para qué? Para agradarle a Él, para servirle a Él, para hacer la voluntad de Él, porque queremos ir a vivir con Él en esa morada que Jesucristo, el Hijo de Dios, está preparando para todos los que creen en Él. Por eso la palabra dice: pides y pides mal, porque pides para complacer al mundo, para que el mundo te adore, te alabe, para exaltarte ante el mundo, para seguir pecando. Por eso no recibes. Pero si pedimos para agradar a Dios, para servir a Dios, para trabajar en su obra y ir siendo instrumento del Señor a sacar a aquellos que están atrapados en la oscuridad por ignorancia,
Como dijo Cristo, muchas ovejas son mías, pero no están en mi rebaño. Hay que ir por ellas. ¿Y cómo se pueden sacar de allá? Llevándoles las buenas nuevas, llevando el evangelio de Cristo, para que cuando ellos lo conozcan sepan que sí hay esperanza, que sí hay vida, y se salgan de allá, pidan ayuda de Dios y Dios los va a sacar. Pero si no pedimos, no acudimos a Él de corazón, de verdad, Él no nos va a tomar en cuenta. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 en adelante, miren lo que dice. Dice, mis pensamientos, dice el Señor, el Padre Celestial, dice, mis pensamientos para con mi creación son de paz, de bien y con un final feliz. Pero esto es solo valedero para aquellos que realmente me temen, aquellos que realmente se complacen en agradarme a mí, aquellos que realmente renuncian al mundo y quieren vivir bajo mi voluntad, aquellos que dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, vengan tus reglas a nosotros, venga tu gobierno, y lo dicen a conciencia de verdad. Esos que me temen, que me dan el primer lugar, para ellos son mis pensamientos y yo no les voy a fallar. En el Salmo 34, copien bien y escuchen. En el Salmo 34, versículo 22, dice, Dios redime el alma de quienes le sirven. Redime, perdona el alma de quienes le sirven. ¿Sirve usted a Dios? ¿Se esfuerza por servirle para que sean perdonados sus pecados? Dios redime el alma de quienes le sirven. ¿De qué manera le podemos servir a Dios? Si Dios lo tiene todo, es el dueño de todo. ¿Qué podemos darle a Dios que no nos haya dado primero? Él nos dio la vida. Todo lo que vamos a tener, lo bueno, viene de Él. Entonces, ¿qué podemos darle? Amor, Él nos amó primero. Envió a su Hijo y su Hijo murió por amor a nosotros, murió para que nosotros viviéramos. Lo que le podemos dar a Dios es mostrar nuestro agradecimiento y hacerlo a Él nuestro Dios. Hacerlo a Él nuestro Dios. Él dice, hágame su Dios. Hágame lo más importante en su vida, en su pensamiento, en su mente. Y yo estaré en ustedes. Eso lo dijo Cristo. Quien me ama a mí, ama al que me envió. Y si me ama a mí y al que me envió, el que me envió y yo habitaremos en Él. No te aferres a este mundo. Piensa en el mundo que viene, en la vida que viene después de esta. Una vida eterna en abundancia, en alegría, en gozo con nuestro Dios. O una vida eterna en el infierno, con el adversario de Dios. Y por eso es que Dios se esfuerza. Porque si usted no quiere, Él no puede hacer nada. Y Él se duele con aquellos que lo rechazan, que lo menosprecian y que se burlan de Él. Y aquellos que dicen ser de Dios y hablan de Dios y hablan del Espíritu Santo y se burlan de la palabra cuando aceptan cosas que Dios prohíbe, que Dios abomina. Pero en su mente ellos creen que Dios se equivocó y ellos lo pueden hacer mejor. Esos no solamente no son de Dios,
sino son mensajeros del adversario, del enemigo. Están haciendo el trabajo al enemigo. Por eso, amigo, no crea en el hombre. Cuando alguien le hable de Dios, estúdielo. Mire lo que oye, por su fruto lo conoceréis. Si no da fruto, no es de Dios. ¿Y cuál es el fruto? Aquí está escrito. No crea en el hombre ni en príncipes. Crea solamente en mí. Y ahí en el Salmo 34, ese mismo versículo 22 dice, y quien confía en mí no será condenado. No será condenado, le va a ir bien. Mientras esté vivo en este mundo le va a ir bien porque Dios va a estar con él. Y cuando parta de este mundo va a ir con él. Porque si confiamos en el Hijo amado de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, vamos a gozar de las promesas que Él vino y nos mostró. Para ir a vivir en esa morada junto a Él, allá junto al Padre Celestial. Entonces no coma cuento, coma Biblia, coma palabra. ¿Cómo empieza la lucha? Si usted tiene la Biblia, no tiene excusa para estar perdiendo el tiempo en cosas que nada le sirve, pudiendo buscar, si no tiene nada que hacer, buscar alimentar su espíritu para gozarse y alcanzar la paz que solo Dios da. Por eso han escuchado en otras ocasiones en este programa, les voy a recordar esto y siempre se lo estaré recordando. Si usted no tiene Biblia, no tiene parte con el Dios de la Biblia, con el Dios que estoy predicando, no tiene parte. Y si tiene Biblia y no la lee, no tiene parte con el Dios que estoy predicando. Y si tiene Biblia y la lee y no se esfuerza o no hace la palabra, no tiene parte con Él. Así que no se engañe a sí mismo. No permitan que lo engañe. No crean que por usted tener la Biblia en su casa, por eso usted es cristiano. Si usted tiene Biblia y no hace la palabra, no es familia de Cristo. ¿Quién dijo eso? ¿Un hombre? ¿Cualquiera? No, eso lo dijo el mismo Jesucristo. El Hijo de Dios, al que tanto dicen venerar, Él lo dijo. Y Él dice la verdad, porque vino fue mostrando la verdad. Él dijo, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Mi mamá, mis hermanos, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. No estoy inventando. Puede cerciorarse usted. Si dice ser cristiano por unas nominaciones que existen en el mundo, que dicen ser cristianas, busque su Biblia y léala y va a encontrar lo que le estoy diciendo. La Biblia es la única que le muestra a usted la verdad. Algunos de mis hermanos no están de acuerdo conmigo, porque yo digo estas cosas. Porque yo le advierto a la gente que no crean lo que yo estoy diciendo hasta que no me lo verifique, hasta que no lo vea. Y esto es una regla que hay que cumplirla. Si lo que usted está escuchando está escrito, ¿para dónde va a coger? Si no está escrito, no lo crea, porque el anticristo, ese que viene para el final del mundo, él va a venir a hacerse pasar por un ángel de luz. Va a venir a hacerse pasar por un mensajero de Dios. Es más, va a venir a hacerse pasar por Dios. Eso lo dijo el mismo Cristo. Dijo, yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y va a venir quien viene en nombre propio y a ese van a inclinar, a ese van a adorar. Y Dios, y aún los escogidos, ya gente escogida por mí, que están conmigo, Él va a engañar. Entonces
Entonces tenemos que preocuparnos. Si va a engañar gente escogida ya, elegido lo va a engañar y lo va a hacer ir hacia su lado, tenemos que preocuparnos por nosotros, prepararnos por aquello de que soldado avisado no muere en guerra. Esto es una guerra, una lucha entre las tinieblas y la luz, entre el bien y el mal. Y aquí en este programa le estamos hablando a todo. No estoy hablando a ninguna congregación de hombres ni a ninguna élite de hombres. No, aquí estoy hablando de la palabra de Dios, que es mi deber. ¿Usted está escuchando? ¿Usted está viendo ese programa? Ahora usted decide, ¿lo toma o lo deja? ¿Recibe a Jesucristo, se preocupa por recibir a Jesucristo o lo desecha? Esa es su decisión. Yo ya cumplí con venir a advertir, a hablar lo que acaba de escuchar. Para usted crecer, para usted santificarse, tiene que leer la palabra. Porque solo la palabra nos santifica. No crean religiones de hombres. Todo lo que el hombre crea es para su destrucción. Crea en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uno solo es. Busquemos de Él. Reunámonos como iglesia. Escuche bien usted, amigo. Que lo que primero que dice es usted a qué religión pertenece. Yo respeto su creencia, dice, por ignorancia. Dice de cristiano y le dicen a otro que yo respeto su creencia. Y nosotros los cristianos no podemos respetar al que está equivocado. Si se acerca a nosotros tenemos que decirle la verdad. Por amor tenemos que decirle la verdad y por eso nos van a perder. Pero ¿cuál es la verdad? Escrita está. Cuando se le haga una exhortación, verifique que está escrita. No se deje llevar por populismo, ni porque la gran mayoría dice esto. No, la mayoría en el mundo no son de Dios. Dios siempre se ha quedado con un remanente. Porque la mayoría ha tenido que pasarles la navaja. Como hacen los apicultores cuando se llenan de zánganos las colmenas y le pasan la navaja para acabar con tantos zánganos y que siga la producción. Bueno, en el mundo hay juicio de Dios para acabar con tanta gente que lo deshace y que hace con un remanente a ver cuando Él reúne ese cupo de soldados, de siervos, futuros hijos de Él, que van a ocupar esas moradas que están vacías en el cielo, que Cristo dijo, voy a preparar morada arriba junto a mi Padre, porque allá muchas moradas hay para ustedes. Si no lo fuera así, yo se los hubiera dicho. Y cuando se complete el cupo de los que vamos a ocupar esas moradas, se cierra la oferta. No ponga su congregación por encima de Jesús, de Jesucristo, del Hijo de Dios. No ponga su congregación por encima de Dios. No ponga la forma de adorar a Dios por encima de su Santo Espíritu. Dejémonos guiar por Él. Pongamos todo en manos de Él, pero seamos diligentes. Seamos diligentes. Hagamos la diligencia. Hagamos el esfuerzo. Que si nosotros clamamos y hacemos el esfuerzo, el Señor está ahí para ayudarnos a avanzar. Hoy en día, vengo a advertirlo, vienen cosas feas, viene juicio de Dios en el mundo entero, en especial en este país. Doblemos rodilla,
Dejémonos guiar por las señales de Jonás en el pueblo de Nínive. Veamos lo que ocurrió allá, para que ocurra también aquí. No menospreciemos las señales de Dios. No menospreciemos el castigo de Dios. Doblemos la cabeza y digámosle: gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. No nos sueltes de tu mano. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y para poder resistir, Señor, el pan nuestro de cada día, su palabra, que es la que alimenta nuestro espíritu, el hombre nuevo. Dánoslo hoy, Señor, danos sabiduría de lo alto. Porque solo con sabiduría podemos resistir y llegar al final. Con sabiduría a lo alto, no con sabiduría humana. La sabiduría del hombre solo es para su destrucción. Y si no, analice usted algo que haya inventado el hombre que haya servido para algo. Porque todo es para su destrucción. Inventos de medicina y todo es para tapar las fallas del hombre. Esas enfermedades fueron provocadas por el hombre, por sus inventos, por estar desobedeciendo a Dios. Todo lo que ocurre, todo lo malo que ocurre es producto de las ideas del hombre, del menosprecio a Dios. Porque si nosotros amáramos a Dios por encima de todo y nos sometiéramos a Él, estaríamos viviendo desde ya en el reino de Dios desde aquí. Pero Dios es bueno y misericordioso. Él espera por nosotros, nos da la oportunidad. Hasta el día que llegue la hora de partir de este mundo, ese día llegará Cristo para la persona que perece, que parte de este mundo, ese día le llegó Cristo. Como lo haya agarrado ese día, depende si pasa o se queda. No estoy enjuiciando. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Está a punto de morir? ¿Está sufriendo? No clame al Señor, humille al Señor, acéptelo, haga una promesa, un pacto con Él. Arrepiéntase de corazón y puede ser que Él lo perdone y se lo lleve una vez con Él. Como puede ser que le dé vida para que usted dé fruto de arrepentimiento. Pero aquí, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿para qué quiere salud? ¿Para seguir haciendo lo que le da la gana? ¿O para comenzar a agradar a Dios? ¿Para qué quiere dinero? ¿Para seguir perdiéndose? ¿O para trabajar en la obra del Señor? ¿Para qué quiere? Pedro, el apóstol Pedro lo dijo. No te basta con todo lo que has hecho en este mundo. No te basta con tanto y menosprecia la oportunidad que se le da para rectificar y comenzar a caminar en los caminos de Dios. Pero como fuimos hechos rebeldes, fuimos hechos así para probarnos, para ver quién menosprecia la vida en este mundo y cree en Dios y cree en sus ofertas, cree en sus buenas nuevas. Pues vienen cosas feas, pero para Dios todo es posible. Una palabra bastará para sanarnos. Una palabra bastará para acabar con lo malo. Solo Dios da esa paz que aún en la tormenta, en la tempestad, producto de la ira de Dios, por el rechazo a Él, podemos los que estamos con Dios pasarla bien, esa paz que Dios da. Por eso nos dice a los que creemos en Él que no le pidamos que lo que va a pasar no pase, porque tiene que pasar. Pero sí que nos arrepintamos y clamemos a Él, nos humillemos a Él
Y Él nos va a dar la paz para poder soportar lo que viene y mantenernos firmes en Él. Así que, amigo, si usted escuchó este programa, espero que se le haya quedado. Transmítalo, vuélvase portavoz. Si no ha nacido de nuevo, dé el paso. Dé el paso. Usted no va a complacer a hombres, usted va a complacer a Cristo, para que el sacrificio de Cristo en la cruz no sea en vano, porque Él murió por todos, Él lo hizo excepción. Pero ese sacrificio solo valero para los que lo creen y lo reciben. Ese regalo por gracia, un regalo inmerecido de estar muerto, separado de Dios, a tener la oportunidad de regresar con Dios, es un regalo inmerecido, pero es el amor de Dios manifestado en nosotros, dándonos la oportunidad de regresar con Él. No lo desprecies. Da el paso de nacer de nuevo. Humíllese y ore al Señor. Si no tiene, usted puede formar su propia iglesia. Escúcheme esto, entiéndame bien. No escuchen a aquel que quiere confundirlo. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Espíritu Santo son aquellas personas que se reúnen. Asamblea significa iglesia. Entonces, cuando hay una asamblea de más de 3 personas se reúnen para alabar, para exaltar el nombre de Dios, para escudriñar las Escrituras, para pedir perdón y para alabarlo y cantarle, esa es la verdadera iglesia de Cristo. Si usted lo hace en su casa con su familia, y si los vecinos se acercan y se reúnen para hacer eso, únicamente para hablar de Dios, para exaltarlo, para alabarlo, esa es la iglesia de Dios. Y el Espíritu Santo estará en medio de ustedes. Y el Espíritu Santo los va a orientar. ¿Y qué mejor profesor, qué mejor guía que el Espíritu Santo? Entonces no ande buscando ayuda donde no la hay. Cristo está cerca suyo. Está esperando que usted clame a Él y lo reciba. El Espíritu Santo está esperando que usted clame a Él y lo reciba. Entonces no saque achaques. Por eso es que se habla de una iglesia católica. Católica es universal, única. Todos aquellos que le creen a Jesucristo, que creen en el Padre Celestial, que siguen sus mandamientos conforme está escrito y buscan la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, esos constituyen la iglesia de Cristo. Indiferentemente de donde estén, así no nos conozcamos, ellos son nuestros hermanos. Yo desde aquí, en este momento, estoy constituyendo la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo, con los que están escuchando y con yo que estoy hablando. Porque aquí estamos hablando de Cristo, de su evangelio, de su palabra, del Padre Celestial, de su reino, del Espíritu Santo. De usted que está escuchando, amigo, junto conmigo y el Espíritu Santo, constituimos la iglesia. Así que no se preocupe por otras cosas, no se preocupe por lo que el hombre inventa. Todo ese poco congregaciones de religiones que existen son inventos del hombre, y todo lo que es invento de todo lo que el hombre inventa es del diablo, es del adversario. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios está escrito. Y por estas escrituras, muchos mártires dieron la vida para que usted y yo la pudiéramos conocer. No menosprecie la palabra. No te hagas portavoz de decir que eso lo inventaron los hombres, que eso es pura mentira, que eso fue arreglado. No creas en el hombre. El hombre se hace pasar por Dios. El que viene, del que le estaba hablando, él va a llegar y le va a decir a un tullido, párate, y el tullido se va a parar. Él va a llegar y le va a arreglar los problemas al mundo, va a acabar con las guerras, va a haber paz, va a haber seguridad. Y cuando todo esto se logre, es cuando viene la destrucción total. Porque quiere decir que todos se alinearon a Él. Porque Cristo viene por su iglesia.
Porque cuando el enemigo ataque con todo, ya nosotros no vamos a estar. Y por eso es que estamos esforzando, porque queremos formar parte de esa legión que nos vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Y que vamos a resucitar cuando Él venga, si ya hemos partido de este mundo. No pierdas el boleto. Recibe ese regalo por gracia, ese regalo inmerecido, y agárrese de Él y luche por conservar esa salvación tan grande que Cristo vino a ofrecernos. Cómprese una Biblia y comience la batalla. No es fácil. Para el hombre no es fácil. Pero con la ayuda de Cristo todo se puede. Él es nuestra fortaleza. Por eso Él dice, los que estén cansados y trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar. Mi yugo no es difícil, dice Él. Y es verdad. Si nosotros hacemos como Él nos dice, no tenemos que preocuparnos de lo que el mundo puede hacer por nosotros, porque el mundo no puede hacer nada malo por nosotros si nosotros creemos y confiamos en Cristo. Bueno, ya lo saben. Que Dios bendiga a su iglesia, a la iglesia de Cristo Jesús. Que podamos agarrarnos de su evangelio, ser obreros útiles en su obra, hasta llegar a esa morada que está preparando para nosotros. No importa lo que usted haya hecho. No escuche al enemigo que usted ya está perdido y que no tiene chance. Si usted arrepiente de verdad, da fruto de arrepentimiento. Dios conoce sus pensamientos. A Dios no se puede engañar. Y si usted de verdad se arrepiente de corazón, Él dice que sus pecados irán al fondo del mar. Él no se volverá a acordar de ellos. Y sanará tu tierra para que usted pueda vivir con Él para siempre. Y hasta dónde nos da Dios esa oportunidad. Nos dio ojos para que viéramos y no viéramos. Nos dio oídos para que oyéramos y no entendiéramos. Porque nuestro arrepentimiento tiene que ser con el corazón, con nuestra mente. Tiene que ser de verdad. Que no sea por lo que veamos, porque hoy en día vemos cosas que no son. La tecnología nos va a querer convencer, mostrar. Y vamos a ver personas hablando y la estamos viendo y todo, y no son. La única manera que usted pueda zafarse de ese ataque del enemigo es que usted esté agarrado en la palabra. Porque si se agarra la palabra, el Señor nos va a dar discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para que nosotros podamos percibir qué es malo y qué es bueno. Porque sin la ayuda de Dios no podremos lograrlo. Bueno, que Dios los continúe bendiciendo. Cristo te ama. Él toca tu puerta. Ábrele tu corazón. No se niegue a recibirlo. Para mañana puede ser tarde. Puede ser que cuando usted decida ya sea demasiado tarde. Él es misericordioso y bueno, pero no lo tientes. No lo tientes. No lo pienses 2 veces. Dé el paso. Vaya a la congregación más cercana que dice ser cristiana. Comienza a leer la palabra y que un siervo de Dios lo lleve al río para que lo bautice, sus pecados lleguen al fondo del mar, usted muera para el mundo y nazca el hombre nuevo para Dios. Nazca el hombre nuevo para Cristo. Eso tiene que hacerlo usted mismo. No que otros renuncien por usted. No que otros renuncien por usted. Si no lo ha hecho, puede hacerlo. En esa congregación que dice ser cristiana, nada les cuesta llevarlo al río.
y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer el acto como debe ser, público. Ah, pero no, eso sería reconocer que han engañado a la gente durante tanto tiempo. Eso sería decir que habían tomado decisiones que no eran, porque a ellos les interesa más la institución que su salvación. Y el verdadero cristiano lo que tiene que interesarle es la salvación del otro, no a la institución. Que Dios lo bendiga y será hasta otra ocasión.